Del Santo Evangelio según San Marcos. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les dijo: ¿qué quieren de mí? Respondieron: concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús le dijo: ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo estoy bebiendo o ser bautizados como yo soy bautizado? Ellos contestaron: sí podemos. Y Jesús les dijo: pues bien, la copa que voy a beber yo la beberán también ustedes y serán bautizados con el mismo bautismo que voy a recibir yo. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí el concederlo. Eso ha sido preparado para otros. Cuando los otros 10 oyeron eso, se enojaron con Santiago y con Juan. Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones actúan como dictadores, y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes. Por el contrario, el que quiera ser el más importante entre ustedes debe hacerse el servidor de todos, y el que quiera ser el primero se hará esclavo de todos. Sepan que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate por una muchedumbre. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, Evangelio del día de hoy, domingo, Día del Señor, inaugurando la semana 29 en calendario litúrgico del tiempo ordinario. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos 35 al 45. Jesucristo, hermanos y hermanas, como servidor de servidores. Hoy se enfatiza, hermanos y hermanas, sobre todo el servicio. Te hago una pregunta para iniciar nuestra reflexión y nuestra meditación, hermanos y hermanas. ¿Te gustaría estar cerca de nuestro Señor Jesucristo? ¿Te gustaría gozar de una amistad íntima con nuestro Señor Jesucristo? ¿Te gustaría ser una persona de confianza de nuestro Señor Jesucristo? ¿Estar cerca de Él? Hermanos y hermanas, yo creo que eso es un buen deseo y eso es una buena aspiración. De hecho, es una aspiración hasta espiritual, estar cerca de Dios. Tener la confianza de Dios, ¿no? Estar en esa cercanía de amistad con Dios y con Jesucristo. Buena ambición, hermanos y hermanas, es espiritual. El detalle no es ese. El detalle es cómo yo creo que se consigue obtener estar cerca de Jesús. Cómo yo creo que debo de hacer para ganarme la amistad, la cercanía, la confianza de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que vamos a ver hoy con la palabra de Dios, hermanos y hermanas, y eso es lo que vamos a poner nosotros en reflexión y meditación con la palabra de este domingo. Mira cómo es la idea fuerza para ayudarnos a entender y manejar todo el mensaje que tiene Cristo para este día del Señor. Hermanos y hermanas, idea fuerza. Sirviendo a los demás alcanzamos la seguridad y la confianza del trono de la gracia de Dios. Ahí está. Es sirviendo a los demás, hermanos y hermanas, como tú y yo alcanzamos la seguridad y la confianza de ese trono de la gracia de Dios. Cerca de Él, en confianza, hermanos y hermanas. Mira, para ayudarnos a entender el tema de hoy, que lo hemos discutido en otros evangelios de día de semana y los tienes a tu disposición en búsqueda aquí mismo en nuestra página y en nuestro canal. Toda nuestra actividad humana, hermanos y hermanas, una vez tú y yo somos discípulos o somos discípulas en nuestro Señor Jesucristo, en nuestra vocación cristiana, se tiene que transformar. Toda mi vida cotidiana del diario vivir, la actividad humana de un bautizado, la actividad humana de una persona que comulga, de una persona con vida sacramental, con aspiraciones a la santidad, a la perfección, a la voluntad del Padre, se tiene que transformar. Eso es ABC. Y eso tú y yo lo sabemos, hermanos y hermanas. Ahora, mire una cosa.
Hoy el Evangelio nos pone a pensar que nosotros como los seres humanos que somos, nos gusta estar bien servidos. ¿A quién no le gusta estar bien servidos, hermanos y hermanas? Todos nos gusta estar bien servidos. De hecho, uno piensa en unas vacaciones, tirado para atrás, he pagado bien por un buen cuarto, cómodo, aire acondicionado, room service, me traen el desayuno, me tiro un asiento al lado de la piscina, me traen mi piña colada, me traen mi hamburguesa, porque estoy pagando, hermanos y hermanas. Nos gusta estar bien servidos, ¿sí o no? En el mundo trabajamos así y tal vez, hermanos y hermanas, tenemos el dinero para hacerlo. Ahora, hermanos y hermanas, también hemos visto que si tú y yo hemos pagado a cambio de tener un buen servicio, ninguno de nosotros espera lo peor, ¿verdad que no? Si yo he pagado por un servicio, yo espero excelencia. No que sea algo mediocre, que sea algo de excelencia, hermanos y hermanas. Yo no espero lo peor cuando yo pago, porque estoy pagando por ello y me merezco lo mejor. Eso está en mente de todos nosotros cuando tenemos que comprar algo, pasar por algo que necesitamos y estamos poniendo al frente dinero para conseguirlo. Al pagar por un servicio, hermanos y hermanas, y no recibir lo que tú y yo esperábamos, muchos se quejan. Y fíjate, quejarse no es un problema, porque si yo pago por algo en esta sociedad y estoy pagando buen dinero, si no viene como yo lo esperaba, si el servicio es pésimo, si lo que me han brindado no es óptimo, es mediocre, me tengo que quejar. Tengo derecho a quejarme. Claro que sí, hermanos y hermanas. Pero la queja no es el problema, sino la forma en que me quejo. Y atiende a eso. La manera en que me quejo. El tono en que me quejo. La actitud que yo pueda estar utilizando, hermanos y hermanas, para reclamar por el buen servicio que pagué. No hay problema en quejarse. Pero ¿cómo me quejo? Y te estoy hablando de esto para que ahorita entiendas por qué lo estamos diciendo, porque estoy aplicando el Evangelio a ciertas situaciones que pasan en la vida y que no hemos discutido aquí. Algunos hermanos y hermanas piensan que cuando pagan dinero por un servicio se convierten en amos, porque estoy pagando por el servicio. Soy el dueño y soy el Señor. Y al exigir y al demandar el buen servicio, hermanos y hermanas que están esperando y que tienen derecho a ello, a veces por la manera en que exigen y se quejan y necesitan y requieren el buen servicio, tratan a los demás como si fueran esclavos, tratan a los demás, hermanos y hermanas, como si la otra persona estuviera obligada a servirme a mí como un esclavo. Y eso, hermanos y hermanas, como que no cuadra en la vida de un cristiano, ¿no? Alguien de quien yo me tengo que servir porque yo he pagado dinero. Por eso es que algunas personas humillan, hermanos y hermanas, lamentablemente, a estas personas. Porque yo pagué por un servicio, me trajeron lo que no era. Y entonces soy capaz de humillar, hermanos y hermanas, abochornar al mesero o a la mesera en público, hermanos y hermanas, faltarle al respeto al dependiente, hermanos y hermanas, que nos está pues atendiendo en la sucursal, ¿no? A veces son hasta insultados y nosotros hemos sido testigos de esos momentos y hasta se menosprecia a la otra persona, subestimándola o degradándola en su dignidad, como que nosotros somos superiores y ellos son inferiores. Hermanos y hermanas, hoy Jesús nos dice, no ha de ser así entre vosotros. Versículo 43. El tipo de conducta que yo te he dicho, que es la mala, que es la de la malicia, hermanos y hermanas, dice Jesucristo en el versículo 43, no ha de ser así entre vosotros. Dominar a otros, hermanos y hermanas, como si nosotros fuéramos señores absolutos. Oprimir a otras personas, hermanos y hermanas, como si yo tuviese un poder y una autoridad sobre ellos, no debe de existir. Versículo 42 de hoy. La grandeza, hermanos y hermanas, del discípulo que eres tú y que soy yo,
La grandeza de nosotros como discípulos de nuestro Señor Jesucristo está en ser servidor. Eso está establecido en el versículo 43. Y somos primeros, añade Jesucristo nuestro Señor, con los demás cuando nos hacemos esclavos de todos, no superiores a los demás. Dice el versículo 44. Jesucristo, hermanos y hermanas, siempre se ha puesto como un ejemplo a seguir, como el modelo que debemos de seguir en todo el Evangelio. Hermanos y hermanas, ¿y qué nos ha dicho? Que yo no he venido a ser servido, sino a servir. Versículo 45 de hoy. Hermanos y hermanas, tú conoces la historia de Juan y Santiago perfectamente, no es la primera vez que la escucha. Juan y Santiago tal vez tienen una buena ambición y tal vez es una ambición positiva, pero se les descuadra por el camino. La forma en que la están buscando no es la correcta, hermanos y hermanas. Juan y Santiago quieren estar cerca de Jesús. Y ya te dije al principio, ¿quién no quiere estar cerca de Jesús? ¿Quién no quiere estar cerca de Dios? ¿Quién no quiere tener la confianza de parte de Dios, verdad? En cada uno de nosotros queremos estar cerca de Él. Pero hermanos y hermanas, el modo de obtener la cercanía de Jesús para Juan y para Santiago, hermanos y hermanas, la manera en que Juan y Santiago quieren la confianza de Jesús no se obtiene por el método de la posición de autoridad. Y ese fue el método que ellos buscaron para estar cerca del Señor. Queremos posición de autoridad para obtener la confianza y estar cerca de ti. Así queda plasmado, hermanos y hermanas, en el versículo 37 que leemos hoy en la palabra de Dios. Dice así el versículo 37. Respondieron: concédenos que nos sentemos uno a tu derecha, otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Hermanos y hermanas, y Jesús no duda en dejarle saber a Juan y a Santiago, y también a nosotros, si queremos buscar la confianza, el estar cerca de nuestro Señor Jesucristo en una forma de posición de autoridad o de superior a los demás, no duda en dejarnos saber que estamos equivocados. Y por eso en el versículo 38 Jesucristo lo aclara. Hermanos y hermanas, ustedes no saben lo que piden. Se han pedido mal, lamentablemente, hermanos y hermanas, no saben lo que piden. Han pedido mal. El viejo estilo, hermanos y hermanas, de que nos gusta estar bien servidos. No cabe en las cosas de Dios. No cabe, hermanos y hermanas, en las cosas de la vida cristiana, del discipulado, de la santidad, de la voluntad del Padre. No entra en nada de eso, hermanos y hermanas. Ahora, la pregunta aquí, en examen de conciencia que tenemos que hacernos todos es: ¿debemos renunciar nosotros a estar servidos? ¿Bien servidos? ¿Sí o no? Nos está llamando Jesucristo a renunciar a estar bien servidos. ¿Sí o no? Esa pregunta yo no la puedo contestar por ti. Va a irla contestando la persona según vaya haciendo examen de conciencia hoy. La vida de Jesús, hermanos y hermanas, siempre fue dominada por el servicio de principio a fin. Es más, Jesucristo en sus 3 años de vida pública nunca escogió a quién quería y debía servir. Nunca vimos eso. Y así fue que Jesús, hermanos y hermanas, transformó con ese modelo, con ese testimonio, con ese ejemplo, la actividad humana. Así es que se tiene que transformar la actividad humana nuestra en el campo y en el escenario de la vida, del diario vivir, hermanos y hermanas. La ambición de tenerla, hermanos y hermanas, alguno de nosotros o algún discípulo o alguna discípula, es la diaconía. De ahí es que viene el diácono. Diaconía, palabra griega para el servicio. Esa es la ambición que tenemos que tener. Esa es la ambición espiritual que se permite al discípulo y a la discípula y en la vocación cristiana, hermanos y hermanas. Aún en el caso que estamos discutiendo hoy, cuando pago por el servicio o por recibir algún tipo de servicio. Pero la ambición, hermanos y hermanas, de ser servidos, porque
somos como que dueños superiores a los demás, amos, señores, y los demás son como algún tipo de esclavos, hermanos y hermanas, se descarta. No puede estar en nuestro camino. Estar cerca de Jesús, hermanos y hermanas, ser de la confianza de Jesús, no es cuestión de puestos. Nos recuerda la palabra de Dios hoy. No es cuestión de posiciones de autoridad, no es cuestión de posiciones de poder, pues ese es, hermanos y hermanas, el criterio del mundo de actuar. Ese es el espíritu de la sociedad sin Dios, que actúa así, que ve al prójimo inferior, al prójimo como un súbdito, al prójimo como un esclavo a mi servicio. Hermanos y hermanas, eso nace de la ambición material. Esa no es la ambición espiritual que debemos tener para estar cerca de Dios Padre y de Jesús en la diaconía. Que el servicio es lo que me destaca a mí. Nos transformamos, hermanos y hermanas, en la vida del diario vivir. Nos transformamos en la actividad humana del diario vivir. ¿Cómo, verdad? Esa tiene que ser nuestra pregunta. Está hoy en la palabra de Dios y está en los versículos 38 y 39 que hemos leído hoy. Jesús le dijo, ustedes no saben lo que piden. Pueden beber la copa que yo estoy bebiendo o ser bautizados como soy yo bautizado. Ellos contestaron, sí podemos. Y Jesús le dijo, pues bien, la copa que yo voy a beber, la beberán también ustedes y serán bautizados con el mismo bautismo que yo voy a recibir. Acuérdate que te he dicho que esos versículos 38 y 39 responden a cómo transformar nuestra actividad diaria en un servicio, en esa diaconía, hermanos y hermanas. Entonces tiene que estar claro para cada uno de nosotros. ¿A qué conclusión podemos llegar hoy, hermanos y hermanas, Día del Señor, con esta palabra que ha sido y ha resultado de bendición para todos nosotros? Porque tú y yo queremos estar cerca de Dios y de Jesús. Tú y yo queremos la confianza, hermanos y hermanas, de Dios y Jesús en nuestra vida, ambicionarla espiritualmente de la forma correcta, no hay nada malo. Y eso es lo que Jesucristo nos enseña, llevarla por el camino de la diaconía, del servicio a los demás. Hermanos y hermanas, pues mira, esta es la conclusión. Tú y yo estamos bautizados, ¿sí o no? Al igual que nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo estamos en comunión con Él porque recibimos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, ese bautismo tuyo, esa comunión tuya y la mía debe llevarnos como discípulos a ambicionar espiritualmente la cercanía, la confianza de Jesús, hermanos y hermanas, en nuestra actividad del diario vivir, esa actividad humana con el prójimo, en la relación con los demás. Claro que sí, hermanos y hermanas, del día a día, del trajín de todos los días, diaconía, servicio. Así estaré cerca de Jesús. Así las cosas, hermanos y hermanas, preguntarnos hoy en examen de conciencia con la palabra de Dios, ¿quiénes deben estar bien servidos por nosotros? Tenemos que contestar esa pregunta para que el Evangelio llegue, para haberle sacado hoy el mensaje que nos ha transmitido la Iglesia y Jesús. ¿Quiénes, hermanos y hermanas, deben estar bien servidos por nosotros? ¿Y sabes qué? Piensa en esto. Un enfermo no debería estar bien servido por nosotros. Un enfermo que necesita el consuelo, la comprensión, la compasión, hermanos y hermanas, bien servido por nosotros. Así está dando testimonio de que estás en confianza de Dios y de Jesús, que estás cerca de Jesús. Llevarle la oportunidad a ese enfermo de confesar sus pecados, de comulgar a nuestro Señor Jesucristo, de escuchar la palabra de Dios. Grupo de personas, hermanos y hermanas en la fe, que junto a él o a ella rezan el rosario, le lean la palabra de Dios, la mediten con ella y la reflexionen con él, hermanos y hermanas. Eso es, estar pendiente de las necesidades que haya en esa casa, hermanos y hermanas, que tal vez no son las necesidades espirituales, pero son las necesidades de las cosas necesarias del diario vivir, hermanos y hermanas.
Esos son los que necesitan estar bien servidos por nosotros. Es cuestión de examen de conciencia. Una familia cerca de nosotros necesita estar bien servida, hermanos y hermanas, por parte de nosotros como discípulos de Cristo, gente de confianza y gente cercana a Cristo. Una familia con aspecto disfuncional, una familia enfrentando su prueba de fuego, hermanos y hermanas, con el hijo en un problema, con la hija en otro problema, con papá y mamá, hermanos y hermanas, con un dilema de autoridad, de credibilidad, de falta de respeto. Hermanos y hermanas, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo la iglesia se hace presente? ¿Cómo los ayudamos a regresar? ¿Cómo los ayudamos a que sientan el amor de Dios, la bendición de Dios, el consuelo de Dios? Esas son las cosas que tenemos que ver. Esos son los que necesitan estar bien servidos por nosotros, hermanos y hermanas. Así de potente es la palabra de Dios hoy, y a esa reflexión es la que nos lleva. Bien servidos por parte de nosotros ese matrimonio, esposo y esposa, que están ya, hermanos y hermanas, con vientos de separación. No solamente con vientos de separación, matrimonios que están ya con los fuertes vientos de amenaza de divorcio, o de violencia doméstica, o de maltrato entre ellos mismos, hermanos y hermanas. Necesitan ser bien servidos por parte de nosotros, hermanos y hermanas. ¿Cómo llegamos a ellos? El retiro matrimonial, llevar al sacerdote, una dirección espiritual, consejería matrimonial, el grupo de apoyo. ¿Me estás entendiendo? Eso demuestra que estamos en la posición correcta, hermanos y hermanas, en la cercanía de Dios, que estamos en la confianza de Dios. Eso es vocación cristiana. A eso tengo que aspirar, hermanos y hermanas. Eso es lo que me hace ser, pues, catalogado por parte de nuestro Señor Jesucristo como un discípulo modelo. Y así lo podemos pensar lo mismo. Bien servido, hermanos y hermanas, a esos niveles: el deambulante, el usuario de sustancias controladas, el que lamentablemente está alcoholizado, el que está desviado en su moral correcta, antinatural tal vez. Pongo de ejemplo y uno tiene que ubicarse dentro de todo eso, hermanos y hermanas, pero estas son las cosas a las que nos llama el Señor hoy. Y sabes tú que algo importante, Cristo siempre ha dicho que cuando nosotros entramos en el servicio, en servir a los demás, nos olvidamos un poco de nosotros, le damos prioridad a los demás. Y hermanos y hermanas, nosotros no somos perritos que por haber hecho la gracia nos dan un merecido, ¿verdad? Dame la patita, te voy a dar la galletita. Pues nosotros no somos adiestrados como animales. El animal espera una recompensa por haber hecho el buen trabajo. Pero Cristo nos ha hablado de recompensa, hermanos y hermanas. Cristo ha hablado de pagar. Y yo no lo estoy diciendo como que esta debe ser la motivación por la cual debemos de hacer el servicio a los demás. Con recompensa o sin recompensa lo debo de hacer. Con castigo si no lo hago, o sin castigo lo debo de hacer, hermanos y hermanas. A ese punto podemos llegar. Pero cuando te hablo de recompensa, hermanos y hermanas, es que piensas en esto. Con todo lo que hemos discutido hoy de la cercanía y el servicio que se exige para estar en confianza con Dios, yo te pregunto a ti, esposo y esposa, yo te pregunto a ti, padre o madre, hijo, hija, que me estás escuchando, ¿tú quieres lograr ver tu descendencia? A los hijos de tus hijos y a los hijos de los hijos de tus hijos. ¿Quisieras tú lograr verlos, hermanos y hermanas? Esa recompensa está ahí, en la diaconía, hermanos y hermanas, por parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú quieres prolongar tus años de vida aquí en la tierra y no tener tal vez una muerte prematura, hermanos y hermanas? Eso está ahí para los que sirven, hermanos y hermanas, a los demás. Eso está en la palabra de Dios. ¿Quieres tú prosperar, hermanos y hermanas, en tu familia y en tu matrimonio, o como persona en tu desarrollo humano y cristiano, hermanos y hermanas, por la mano de Dios y no por la mano del mundo? Eso se puede lograr cuando servimos a los demás. Que tu alma esté llena de luz, no de ocultismo y no de tinieblas. Esa es la recompensa para los que sirven a los demás. Ser un hombre y una mujer justos, padre y madre justos, esposo y esposa justos,
amigos justos, feligreses justos, hermanos y hermanas, porque tenemos el conocimiento divino y la sabiduría que viene por parte de Dios, hermanos y hermanas. Esa es la recompensa que le espera a aquellos que se dedican a servir a los demás y a no ser servidos. ¿De dónde saco yo eso? Esa es la primera lectura de hoy, hermanos y hermanas, de Isaías 53, versículos 10 al 11. Saca un momentito para que puedas leer esos dos versículos. Son de bendición si meditamos. Y la segunda conclusión viene, hermanos y hermanas, de la segunda lectura que tenemos, carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 14 al 16. En la actividad humana, hermanos y hermanas, de nuestro diario vivir, transformada por servir y no ser servido. Cuando yo hago eso, hermanos y hermanas, se logra, y esta es la bendición que tenemos, ¿no? Manteniendo tú y yo la profesión de la fe, no solo en el templo, en la iglesia, sino, hermanos y hermanas, afuera, en el día a día de nuestra actividad humana. Así es que somos bendecidos, hermanos y hermanas. Así es que se transforma la actividad diaria, no en un ser servido, sino en servir a los demás. Y eso nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros. Y Jesús paga. Bendito sea Dios, hermanos y hermanas. Jesús paga, porque no será incapaz, dice la Escritura, de compadecerse de nosotros en medio de nuestra debilidad, flaqueza y hasta incluso en medio de la caída del pecado. No nos va a virar la cara si nos hemos esforzado. Así es como nos acercamos, hermanos y hermanas. Así es que tendremos tú y yo la seguridad y la confianza del trono de la gracia de Dios. La seguridad y la confianza del trono de la gracia de Jesús. Estaremos cerca, hermanos y hermanas, sin brincar por los demás, sino rebajándonos y humillándonos para servir a los demás, porque ahí es que está nuestra grandeza, hermanos y hermanas. Y sobre todo, tú y yo, con la bendición de Dios, alcanzaremos misericordia, que eso es importante, y encontraremos gracia, hermanos y hermanas, que nos auxilie en el momento oportuno, en el momento del apuro. Eso está en Hebreos 4, versículos 14 al 16. Si lo entendemos de acuerdo a la explicación y a la meditación que hemos dado en el día de hoy. Así que, hermanos y hermanas, no lo olvidemos. Es bendición la palabra de Dios. Siempre aprendemos. Sirviendo a los demás es que alcanzamos esa seguridad y esa confianza del trono de la gracia de Dios. Y yo quiero estar cerca de ese trono y cerca de la gracia de Dios. Hoy, hermanos y hermanas, Día del Señor, el salmo es el Salmo 32. Este salmo que siempre nos recuerda que la providencia de Dios cuida del mundo. Y el mundo somos tú y yo. Oremos, hermanos y hermanas, a Dios, nuestro Padre y Señor. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo evangelio, nueva meditación y reflexión de la palabra de Dios. Te esperamos con gozo mañana. Y todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, hermanos y hermanas, para la gloria y la honra de ese Padre Celestial, hermanos y hermanas, porque nos va a ir bonito, pero sobre todo seremos bendecidos.